Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos de nuestra Madre Santísima y estamos de luto nacional por la muerte producto del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Oramos por sus familiares y que Dios lo tenga en su gloria. Y justamente por esta noticia tan triste que carga nuestro corazón de colombianos y de seres humanos, he querido traer hoy el tema del mal, ¿no? De cómo vencer el mal con el bien, de cómo el mal es superable, de cómo el hombre es curable. Y para esto he traído hoy la audiencia general del Papa Benedicto XVI del 3 de diciembre del 2008. En esta catequesis, bueno, primero que todo, leer las palabras de San Pablo en Romanos 12. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran. Sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres. En lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres, no tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos. Dejad lugar a la cólera, pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Entonces vemos con estas palabras cómo efectivamente al mal hay que vencerse, es con el bien. Y vamos entonces a reflexionar juntos sobre qué es el mal y cuál es ese bien con el que se le vence. Entonces el Papa toma en esta catequesis a Romanos 5 y en esta carta a los romanos, San Pablo habla del pecado original y habla de que el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación y así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces aquí es muy importante recordar que el bien es fruto de la redención que nos obtuvo Cristo. Si el ser humano no puede vencer el mal con su propio portarse bien, digámoslo así. Y nos habla el Papa de que en el centro de todas las catequesis de San Pablo sobre el pecado original, él no se centra tanto en el mal, sino en Jesucristo como fuente de la gracia que ha sido derramada abundantemente sobre la humanidad. Entonces, el don recibido por Cristo sobrepasa con mucho al pecado de Adán. Entonces, cuando nos parece que el mal es más grande, ¿cierto? Pareciera que el mal vence, que gana terreno. Esta es solamente una ilusión visual, porque en realidad el don en Cristo sobrepasa abundantemente el pecado y esta fuerza de gravedad que tiene el mal en nosotros es muy inferior respecto a la superioridad que nos da
el ser insertados en Cristo. Entonces, digamos que San Pablo alude al pecado de Adán y habla de él solo para demostrar la centralidad de la gracia. Si esto no fuera así, no se habría entretenido en hablar del pecado. Entonces es muy importante porque qué bueno es anunciar la salvación que nos da esperanza cuando miramos nuestro mal, nuestros errores. Digamos que la tendencia, la tentación es como que darle mucho espacio y como mucha importancia. No es como que minimicemos el mal, claro que no, pero el mal no tiene la última palabra y no tiene la capacidad de, de poder destruir la vida de nadie, sino que realmente el don de la gracia puede realmente reparar y enderezar nuestros caminos mucho más abundantemente que cualquiera que sea la forma como se hayan, digamos, torcido, por decir una palabra. Entonces, es importante, por ejemplo, cuando estamos hablando del mal entre nosotros, entre los seres humanos, a nuestros hijos, pues no darle como, o sea, ponerlo siempre en el contexto del amor de Dios que nos trae la superación y la curación de todo mal. Así empieza esta audiencia al Papa Benedicto. Y entonces nos dice, bueno, ¿qué es el pecado original? ¿Qué es lo que enseña San Pablo? ¿Qué es lo que enseña la Iglesia? ¿Todavía hoy es sostenible esta doctrina? Y muchos piensan que a la luz de la historia de la evolución, pues como que ya eso del pecado original y el árbol del bien y el mal y todo, como que eso no, ya no viene al caso. Y varias veces hemos dicho aquí en el programa que muchas veces se habla del mal solamente como del mal psicológico del seno materno. Y hoy en día como que nos concentramos mucho en eso, ¿no? En que el mal nos viene simplemente de nuestros padres. Y eso saben que pesa mucho, incluso en muchos padres, ¿me entiendes? Porque si el hijo empieza a tomar malas decisiones, entonces la culpa, y es que si yo hubiera, y es que si yo, como si el ser humano, un buen padre y una buena madre pudieran realmente hacer frente al pecado original. Entonces, uno no escucha mucho hoy en día hablar del pecado original y por eso, pues, me gusta que el Papa lo pone siempre en relieve y es una invitación también, queridos oyentes, a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, donde está tan claro este misterio del pecado original que pesa sobre nuestra naturaleza y que también nos sirve como para poner en su justa medida lo que un buen padre o una buena madre pueden hacer o qué tanto pueden destruirle la vida a un hijo o no. No, los padres pueden ser fatales, como por ejemplo los papás de San Martín de Porres, que él era hijo de un español y una persona de color, era un mulato, sus padres nunca lo reconocieron, su padre nunca lo reconoció y fue abandonado y es un santo, o sea, tuvo la peor crianza y además el peor ambiente en esa época de San Martín de Porres. Él no podía ser sacerdote porque era un hijo ilegítimo. Entonces le tocó fue ser el portero en su hermandad de religiosos. Es decir, ni siquiera la iglesia le daba un lugar en esa época a un mulato. Y sin embargo es santo, de manera que es importante como no engrandecer de esa manera lo bueno o lo malo que el ser humano pueda ser porque realmente la sobreabundancia de la gracia es eso, es una sobreabundancia con la que Dios vence el pecado que como que le quita como esa, uy, qué horror, ¿no? A lo que el ser humano puede hacer en la vida de otro o en la vida propia.
Entonces dice el Papa, bueno, primero que todo, hay un aspecto empírico del mal. Todos nosotros experimentamos, como San Pablo, esa contradicción que tenemos en nuestro ser, ¿no? Todo hombre sabe que debe hacer el bien, íntimamente también lo quiere hacer, pero en nosotros hay otros impulsos a hacer lo contrario, contra el bien, a veces contra Dios, contra el prójimo, contra mí mismo. Entonces todos experimentamos esta contradicción interior de nuestro ser. Esto no es una teoría. Y el San Pablo lo dice, ¿no? Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. ¿Cuántas veces estamos gobernados por esto que hace nuestro hombre viejo sin que tengamos a veces el control? Entonces hay una contradicción interior que nosotros tenemos todos y este es un aspecto empírico del mal. Pero también, dice el Papa, hay un fundamento ontológico. Es decir, qué es el mal en sí y a lo largo de la historia, este mal que a veces se apodera de nuestra alma se ha visto, ¿no? Como un río sucio que se ha desarrollado en la historia y que envenena la geografía de la historia humana. Eso es lo que estamos viendo hoy, queridos oyentes, en esta terrible noticia de la muerte de este compatriota nuestro maravilloso, Miguel Uribe Turbay. Entonces, sí, hay un mal que ha envenenado la geografía de nuestro país y de la historia de nosotros como colombianos. Y el gran pensador francés Blaise Pascal habló de una segunda naturaleza, entre comillas, que se superpone a nuestra naturaleza originaria, que es buena. Es importante. La naturaleza humana original es buena. No hay un principio bueno y uno malo en nuestra naturaleza humana. Es originalmente buena, bien creada, eh, y hay como más bien una segunda naturaleza que nos presenta el mal y que experimentamos y que a veces parece como si esa segunda naturaleza, que es la que abusa de la libertad y elige el mal, que es un abuso de la libertad, a veces se normaliza como que, no, esto es que soy humano. No, lo humano no es el mal. Lo originario humano no es el mal. El mal no es normal, no es humano, pero a veces, o sea, es como que se ha convertido en algo que cuando yo cometo errores, cuando yo abuso de la libertad, cuando yo tengo adicciones, no, es que soy humana. Y eso sería terrible, queridos oyentes, que el mal sea una fuerza originaria humana. Estaríamos en la olla, porque no es verdad y lo vamos a ver en este programa. Entonces, todos necesitamos o todos experimentamos este deseo de liberarnos de esta contradicción que experimentamos en nosotros. Y todos queremos que este sea un mundo de amor, de justicia. Entonces, pregunta al Papa, ¿cómo se explica este mal? Y nos habla de que en la historia del pensamiento ha habido diferentes explicaciones. Nos habla, por ejemplo, del dualismo. En la antigüedad se creía que el mal y el bien eran como principios originarios. Hagan de cuenta que el mal es un principio espiritual originario igual al mismo nivel del bien, como el yin y el yang, ¿cierto? Entonces, como quien dice, siempre ha existido el mal, siempre ha existido el bien y la contradicción que experimentamos en nuestro ser es esa contrariedad que existe de dos principios divinos originarios. Entonces, este es el dualismo que obviamente no es católico. Y luego
Está la versión evolucionista atea del mundo, donde de alguna manera está una visión del ser que es monista, y lo voy a explicar. Se supone que el ser como tal, desde el principio, lleva en sí el bien y el mal. O sea, no es que haya principios divinos del bien y del mal, sino que dentro del ser humano, el ser humano hay como tan, un principio del mal y un principio del bien originario del ser humano adentro de él. Y que esto es una cuestión evolutiva. Y entonces lo que los cristianos llaman pecado original solo sería en realidad el carácter mixto del ser, una mezcla del bien y del mal que según esta teoría pertenecería a la naturaleza misma del ser. Entonces, en el fondo, fíjense que es una visión desesperada y desesperanzadora, porque entonces el mal es invencible, porque es originario, o es un principio, existe el mal como algo originario divino que se contrapone a lo divino bueno, o hay dentro de la naturaleza humana hay un principio del mal y del bien que es originario de nuestra naturaleza. Y entonces, pues el mal así es invencible, queridos oyentes, y apague y vámonos, ¿no? Y entonces también en este sentido hay hombres, seres humanos buenos y seres humanos malos. Y eso no es verdad. Todo ser humano es bueno por naturaleza. Y se nos ha añadido nuestra naturaleza ha sido herida por el pecado, pero no corrompida, como dicen nuestros hermanos separados. Entonces, en el capítulo séptimo de la carta a los Romanos y el capítulo octavo, nos dice que el mal existe y en contraste con estos dualismos y estos monismos que son desoladores, la fe nos dice, existen dos misterios de luz y un misterio de la noche que sin embargo está rodeado por los dos misterios de la luz. Decíamos entonces que el primer misterio de luz, existen dos misterios de luz y un misterio de noche que está rodeado por los misterios de la luz. Eso es lo que nos dice la fe. Entonces el primer misterio de la luz es este. La fe nos dice que no hay dos principios junto el uno al otro, uno bueno y uno malo, sino que hay un solo principio, el Dios creador. Y este principio divino es bueno, es solo bueno y no tiene sombra de mal. Por eso tampoco el ser es una mezcla de bien y de mal. El ser humano como tal es bueno y bueno, todos los seres, toda la creación, como tal el ser es bueno y por eso es un bien existir, es un bien vivir. Este es el gozoso anuncio de la fe. Solo hay una fuente buena, el Creador bondadoso y bueno. Así pues, vivir es un bien, ser hombre, ser mujer es algo bueno. La vida es un bien. Después sigue un misterio de oscuridad, de noche. Entonces, el mal no viene de la fuente del ser mismo, no es igualmente originario. El mal viene de una libertad creada que abusa. ¿Mm? ¿Cuál es esta libertad que abusa? Eh, Dios nos creó para que el ser humano fuera como Dios, ¿sí? Por participación en su naturaleza divina. Ser como Dios. Desde antes de la creación del mundo, nos creó para ser el cuerpo místico de su Hijo unigénito. Es decir, nos iba a divinizar. Es decir, estábamos llamados a ser como Dios. Esa es nuestra verdadera naturaleza. La capacidad de entrar en comunión con Dios y de ser divinizados como la Virgen Santísima. La Virgen Santísima, nuestra Madre, representa la grandeza de nuestra vocación como seres humanos. Y ella, libre de pecado original, recibe esta divinización por gracia. Es decir, Dios, el Espíritu Santo, entra en comunión con ella
y la divinizan en Cristo. Ella es la primera cristiana. Entonces, ese era, digamos, el plan original, que todos fuéramos como la Virgen Santísima, que somos divinizados por hágase en mí según tu palabra, o sea, por algo que Dios hace en mí, ¿cierto? Esa es la naturaleza, digamos, que no, pues Adán y Eva estaban creados así, y si hubieran dicho, hágase en mí, pues hubieran sido recibido la divinización como la Virgen Santísima una vez que Jesús se hubiera encarnado, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios nos hace libres. Entonces le dice a Adán y Eva, miren, no vayan a tomar, a arrancar del árbol del bien y el mal. Es decir, el ser como Dios es un don, no es algo que ustedes puedan arrancar, que ustedes puedan construir y realizar por sí mismos. Entonces, ¿cuál es el pecado original? Ser como Dios sin Dios y en contra de Dios. Es decir, como dice la serpiente, conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Es decir, yo por mis propios medios, conociendo la ley, conociendo los mandamientos por mí misma, cognitivo-conductual, entiéndela bien cómo es la cosa y ponlo en práctica. Entonces, en la naturaleza humana creada bien, ahí el hombre viejo, herido, empieza a tratar de que yo me sienta buena persona y de que tú me sientas buena persona. Y entonces empieza a pensársela, a ver cómo es ser buena persona. No, pues ser la más obediente, ser la más divina, ser la más adorada, tener todos los bienes materiales, tener la profesión, tener el like. O sea, empieza el hombre viejo a querer conseguirme el ser como Dios, conseguírmelo a las buenas o a las malas. ¿M? Y esa es la obsesión del hombre viejo que usa todo, usa la Biblia, usa la profesión, usa la raza, usa, ¿verdad? Usa el quererse imponer sobre otro y quitarle la vida, ¿no? A ese grado es este orgullo del hombre viejo que dice, yo puedo hacer lo que se me da la gana. Yo no voy a esperar a mí que me den nada. Yo lo voy a tomar por mi cuenta. Y obviamente, pues llega a los límites como lo que vimos con el asesinato de nuestro compatriota Miguel Uribe Turbay, ¿verdad? Es yo hago lo que se me da la gana. Entonces, el mal es esta falta de humildad, ¿verdad? De hágase en mí, Dios mío, permíteme, dame la capacidad para reconocer tu voluntad y la fuerza para cumplirla. Hágase tu voluntad, te entrego mi voluntad y mi vida. ¿Cuál es tu voluntad? Yo te sigo, ¿verdad? Jesús nos dice, sígueme, ve detrás de mí. El mal es, no, yo desde que amanezco me trazo mis sueños para el día de hoy, mis planes, yo quiero que hoy sea de esta manera y de esta otra. Ese es el mal. Y entonces empiezo a sufrir porque ya el mal es este aferramiento de la voluntad a lo que no es la voluntad de Dios, a no ser como niños, a ser adultos, incluso a quererle dictar a Dios en la oración lo que tiene que hacer. ¿Va? Esta es el fruto del mal, es esta libertad que nos quiere conseguir a las buenas o a las malas lo que solo Dios me puede dar. Dios, que solamente es bueno, quiso establecer una relación con nosotros, sus criaturas, y compartirnos sus méritos, su bondad, todas sus cualidades, compartirnoslas un día a la vez. Pero el ser humano no quiere que le compartan. Yo quiero ser el que hago el plan de cómo es que Ana María tiene que portarse hoy, qué es lo que tiene que hacer, etcétera. O sea, es no recibir, sino producir. El hacer y no el ser. La falta de oración, es decir, es vivir eh, encerrado en este aferramiento a la propia voluntad. Esa es la fuente del mal, ¿no? Entonces, a esta libertad, libertinaje, a este querer ser como Dios sin Dios y en contra de Dios,
se le añade inmediatamente el misterio de la luz. Entonces, Dios con su luz es más fuerte. El mal puede ser superado. Como no es originario, puede ser superado. Por eso la criatura, el hombre, es curable. Las visiones dualistas, incluido el monismo, que es el ser humano tiene dos principios iguales de mal y bien en su naturaleza, o hay principios divinos, malos y buenos. Esto, este tipo de visión del mal nos dice que no puede ser curable, ¿verdad? Si el mal procede solo de una fuente subordinada, es cierto que el hombre puede curarse. Y el libro de la sabiduría dice, las criaturas del mundo son saludables. Sabiduría 1:14. Entonces, finalmente, como último punto, estamos ante el segundo misterio de luz y de bien, que lo voy a decir en este momento. El hombre no solo se puede curar, por eso es tan terrible cuando la gente dice, es que yo ya soy así, es que hasta el final de mis días voy a ser adicto, es que yo soy alcohólico. No, no eres alcohólico. No hay un ser alcohólico, no hay un ser malo, no hay un ser orgulloso. Hay un hombre viejo que quiere arrancarle la serenidad a la botella. Eso es diferente. Pero eso no quiere decir que el ser sea esa libertad desordenada, ¿cierto? Y por eso hay esperanza, queridos oyentes, porque además el ser humano no solo se puede curar, sino que de hecho está curado. Dios ha introducido la curación, ha entrado personalmente en la historia, a la permanente fuente del mal, ha opuesto una fuente permanente de puro bien. Cristo crucificado y resucitado, nuevo Adán, opone al río sucio del mal un río de luz y de curación. Y este río está presente en la historia. Son los santos, los grandes santos, pero también los santos humildes, los simples fieles. Este es el río de luz y de bien con el que Dios vence el mal. No lo vence como mago, lo vence a través de nuestra vida convertida en permanente conversión. El río de luz que procede de Cristo está presente en los sacramentos. Hoy Cristo vuelve a morir para que este mal del que estamos siendo testigos nosotros, como humanidad y como colombianos, sea vencido, pero tiene que pasar a través de nuestro pellejo, de nuestra vida personal. Entonces, Cristo es el nuevo Adán, en quien todo el mal fue superado, y por eso Cristo resucitado muestra gloriosas las marcas de el pecado vencido por él. Y por eso nosotros debemos orar. Ven, Jesús, da fuerza a la luz y al bien. Ven a donde domina la mentira, la ignorancia, la violencia y la injusticia. Ven, Señor Jesús, da fuerza al bien en el mundo y ayúdanos a ser portadores de tu luz, agentes de paz, testigos de la verdad. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando nuestro mal no nos lo quedamos adentro tratando de resolverlo, sino que abrimos las compuertas interiores. A mí me encanta cuando el Papa Benedicto dice, normalmente un río contaminado lo que debería hacer es contaminar el mar en donde tiene su desembocadura. Pero Cristo es ese mar que en vez de que se contamine,
lo que hace es purificar el río que desemboca en él. Entonces, ¿qué nos corresponde hoy, queridos oyentes? Todo este dolor que sentimos, toda esta angustia, todo este mal que también está en nosotros, porque no somos diferentes en esencia de quienes perpetuaron este asesinato. No somos mejores o peores. Estamos hechos de lo mismo, de bondad, y todos tenemos una libertad que se vuelve libertinaje de diferentes maneras. Puede que no a ese extremo, pero no nos separemos de la raza humana. Todos tenemos la posibilidad. Y para Dios es lo mismo. Si yo me aferro a que hoy, cuando yo salga, no tenga que haber tráfico, o me aferro a que tiene que haber la política que yo quiero y voy a acabar con mis enemigos políticos, ¿verdad? O sea, en realidad es la misma libertinaje, es el mismo aferramiento a la voluntad humana. Y ahí ya hay mal. Bueno, malo, chiquito, grande. Todos en nosotros tenemos el hombre viejo que, con el cual nos podemos mezclar. Hoy nos podemos entregar en sus brazos o podemos entregarlo en manos de Cristo para nosotros convertirnos en agua viva, para que ese bien, ese mal nuestro, el mío propio, no el del otro, el mío propio. Porque yo solamente, si yo no entrego mi mal, queridos oyentes, nadie lo va a hacer en mi lugar. Yo tengo que cooperar con el bien, entregándole mi mal de hoy a Cristo, abriendo las compuertas de mi ser y entregando a mi hombre viejo a Cristo con amor, no a las patadas, porque no se trata de vencer el hombre viejo con mal, sino con bien, con cariño. Yo digo que es como que cada día, por lo menos con mi hombre viejo, es como si, fíjense cómo Cristo vence con amor el mal. Miremos ese momento en que está la adúltera que la van a apedrear y Jesús dice, el primero que esté libre de mal, es decir, de un hombre viejo que puede ser libertino, que le tire la primera piedra. Entonces, así debemos ir con nuestro hombre viejo, con ese cariño y decir, Jesús, mira, te entrego a mi hombre viejo que está aferrado a sus ideas y a sus planes y a sus sueños y a su forma como quiere que sean los demás y que sea él mismo. Abro las compuertas de mi vida y dejo que este río de errores, de decisiones tomadas desde el orgullo, que hoy desemboquen en tu amor y que sean todo esto transformado por ti y tenga valor redentor. Este dolor que tenemos, no nos lo quedemos, no se lo entreguemos a nuestro hombre viejo que es capaz de volverse vengativo, rencoroso y resentido. Abramos las compuertas y entreguémosle todo este dolor a Cristo para que lo transforme y le dé valor redentor. Y así hoy, queridos oyentes, agosto 13 de 2025 podamos sumarnos a este bien que puede realmente vencer el mal en nuestro país y en el mundo. Bueno, queridos oyentes, está iniciando el funeral de nuestro querido hermano Miguel Uribe Turbay, así que vamos a terminar el programa. Nos unimos en oración por él, pero sobre todo, queridos oyentes, por nuestra conversión y santidad. Concentrémonos en nuestro mal, no en el mal de los demás. Y hoy sumémonos al bien que puede vencer el mal, entregando nuestro dolor y nuestro hombre viejo con todas sus andanzas para realmente contribuir, no sintiéndonos mejor personas. Y pidamos por los asesinos de Miguel Uribe Turbay, también nuestros hermanos en Cristo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Quedamos como siempre con María.